enfrentarlos. En la lucha cuerpo a cuerpo eran 2 contra 1 y Camaján saldría perdiendo. Ante esta situación de desventaja, prefirió salir corriendo, dirigiéndose hacia el techo del tren. Sin embargo, muy pronto se vio acorralado. Pero en ese preciso momento iban pasando por el puente de Eucalipto del Cerro y en cuestión de segundo alzó los brazos agarrándose de los fierros y quedó colgando, dejando con un palmo de narices a sus perseguidores. ¿Cómo se bajará del puente de 30 metros de altura Camaján? ¿Regresarán por él la araña Peludo y la rana X? ¡Tan, tan! Muchas gracias. Esto es cultura, esto es Chiapas, esto es la libertad en su fundación, en su aniversario de fundación. Vamos a escuchar una breve reseña en la voz y palabra de Rubén Vera Cabrera sobre la libertad. Este gran grupo viene a enriquecer la cultura libertense, viene a darnos luz, viene a darnos letras, y eso nos va a meter en el conocimiento de nuestro municipio, de nuestra cultura, de nuestro folclore, de la cultura, la poesía, el poema, la danza. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al señor presidente municipal, don Porfirio Correa López, a su honorable cabildo, a su señora esposa, a mi prima Mayra, directora de la Casa de la Cultura. Quienes habla, bueno, está muy emocionado porque también aquí quedaron mis huellas desde pequeño, aquí nací. Y soy, bueno, algunos de ustedes han de recordar, quizás los más adultos, la familia Vera Cabrera. Y mi padre es un expresidente municipal, también que dio mucho que de su trabajo político de aquellos tiempos. Entonces, lo que traigo para ustedes, lo voy a decir a abuelo de pájaro, como se dice coloquialmente. Son algunos datos biográficos sobre, voy a hacer una crónica de cómo la libertad surge como pueblo a través de sus leyes. Y esto es importantísimo porque las generaciones que nos están antecediendo, los jóvenes, pues tendrán esa también inquietud cuando vayan a estudiar quizá historia, antropología, sociología, etcétera, las disciplinas de las ciencias sociales. Van a recibir mucha sorpresa de lo que fue ese territorio que estaba enmarcado con aquel departamento, el Palenque, ¿no? Después de la independencia. Bueno, yo lo retomo desde los años 1843, cuando el gobierno centralista de Santana hizo un decreto, un 8 de junio de ese mismo año, que disponía la forma en que serían sancionadas y publicadas las bases de la organización política de la República Mexicana. Y por lo que respecta a Chiapas, con fecha 26 de junio del mismo año, el gobernador de Chiapas y comandante militar, don Ignacio Barbarena, envió a la Junta Departamental el citado decreto para su publicación. Transcurrió el año y en 1844, a través de un nuevo código en vigor, la Junta Departamental de Chiapas reemplazaba provisionalmente a la Asamblea Departamental y expidió otro decreto del 17 de enero que
que dispuso la división política de Chiapas en departamentos de acuerdo a la Constitución de 1836, llamada también las 7 leyes. Así, Chiapas se divide en distritos, partidos y pueblos, correspondiendo el distrito noreste, así está escrito, al partido de Palenque como cabecera, y los pueblos de Catazajá, Salto de Agua y San Pedro Sabana. Esta nueva división dio margen a que el gobierno pulsara no pocas dificultades por las pretensiones que sobre jurisdicción abrigaba el gobierno de Tabasco, por lo que la Asamblea Departamental, en el gobierno de don Ramón Larraiza, del ala conservadora, expidiera otro decreto más, el 2 de marzo del mismo año, que señalaba, entre comillas, para evitar en lo sucesivo competencias de jurisdicción entre Tabasco y Chiapas, el gobierno de este departamento, Palenque, se pondrá de acuerdo con el de aquel, Usumacinta. Se refiere a Tenosique, para que por medio de comisionados nombrados por cada gobierno fueran señalados de manera estable los límites que dividirían a los dos estados. Desgraciadamente, en 1863 este documento se consumió porque hubo un incendio en los archivos. Ya expedidas estas bases orgánicas de las diversas leyes centralistas en Chiapas, se dictaron disposiciones fundamentales referentes a la venta de tierras, y en la Constitución de 1836 se realizaron estas ventas, y hubo un decreto también que facultaba a las asambleas departamentales para enajenar terrenos de acuerdo con las leyes vigentes. Este decreto decía, el cual favorece la acumulación territorial en una mano y es diametralmente opuesto a la propiedad y desarrollo de la agricultura, industria y arte, y por consiguiente a la prosperidad pública. La consecuencia de este decreto fue la acumulación de crecido número de caballerías y de tierras en sujetos influyentes y afines con los mandatos. Empiezan las controversias sobre límites territoriales, y ustedes saben de quién se trata, entre Tabasco y Chiapas, por supuesto. La jurisdicción de Chiapas y Tabasco ha sido tema de varias investigaciones, y muchos historiadores han tomado pues partido, o algunos políticos, diputados. Y en lo que se refiere a límites, en junio de 1845, el prefecto de Pichucalco comunicó al gobierno una invasión de fuerzas de Tabasco hacia ese lugar, hacia ese municipio de Pichucalco, y comienzan los sobresaltos para que más tarde las fuerzas tabasqueñas invadieran territorio chiapaneco. Los liberales chiapanecos entran en acción contra el gobierno centralista, y el punto de partida de esta tenaz lucha la encabeza don Ángel Albino Corzo, un liberal juarista, quien en 1846 era el responsable del ayuntamiento de Chiapa, lo que hoy es Chiapa de Corzo, por eso su nombre, su apellido, y sostuvo un liderazgo político dentro del Estado y fuera de él durante 20 años. Armó para la defensa del territorio de Chiapas a la Guardia Nacional, la que hoy escuchamos. No es por primera vez que se arma una Guardia Nacional, y quien arenga a los soldados diciendo que las armas deberían defender el decoro y la libertad de Chiapas.
ahí aparece la palabra libertad, que más tarde las encontraremos en diferentes constituciones, decretos, con el nombre de patria y libertad, o de reforma, cuando los liberales habían llegado ya al poder con don Benito Juárez. La fundación de nuevos poblados por el año 1854, un 11 de febrero de ese año, se da una nueva división política en los departamentos de Chiapas. Los partidos de los distritos se dividen en municipalidades y serán administrados por comisarios, y el distrito de Palenque le corresponde la primera municipalidad, seguidos de Catazajá, Salto de Agua, San Pedro Zabala. Vemos que todavía la libertad no aparece. Eran tierras muy extensas. Ya para esos años pues había la disposición de la madera, el corte de la madera y del palo de tinte, que era una riqueza muy extraordinaria que se enviaba al extranjero. La Constitución de 1856 es un parteaguas, vamos a decir, porque Tabasco en su Cámara de Diputados, en su Congreso Constituyente, envía una exposición de motivos para demarcar y extender los límites que tenía su estado en esos tiempos con los de Chiapas, Yucatán y Veracruz. Pretendía abarcar 16 pueblos de los departamentos de Palenque, Chilón, Simo, Fodel y Pichucalco, con una población de 23.430 habitantes para ese entonces, y cuyo aumento favorecía, por supuesto, a los departamentos de Usumacinta, que su cabecera era Tenosique, Tacotalpa y Tiapa. El antiguo Montecristo, hoy Emiliano Zapata, vecino, hermano, pasa a poder de Tabasco, y este procedimiento ilegal en ese tiempo lo van a mencionar los diputados constituyentes de Chiapas en un artículo muy importante, que es el de la Constitución de 1857, que es el artículo 44, que acordaba que Chiapas conservara sus antiguos límites, y fue sostenido y promulgado el 4 de enero, siendo la Constitución política de corte liberal que regirá los destinos del estado de Chiapas. Para no abundar más y cansarles, Juárez, que llega al poder casi en 1861, que instala su gobierno liberal en la Ciudad de México, y en Chiapas es fundado por nuestro también benemérito de Chiapas, don Ángel Albino Corzo, quien es un gobernador que se abocó a luchar, encabezando las fuerzas para liberar esa invasión extranjera de franceses, y que nos querían imponer un emperador austriaco. Bueno, pues don Ángel Albino Corzo participa también en las batallas de Tabasco, ¿sí? De San Juan Bautista, de Tiapa, de Huimanguillo, y prácticamente a él se debe la derrota que tuvieron los franceses en la capital tabasqueña. Esto viene a colación porque habían ciertas disputas ya entre los mismos liberales. En 1863,
la ciudad de Puebla fue ocupada por los franceses y fue enviado el gobernador Corzo, envió tropas de Chiapas al mando del general Pantaleón Domínguez. ¿Quién es Pantaleón Domínguez? Bueno, en ese tiempo era un general muy avisado, pero que tenía algunas contradicciones con el mismo don Ángel Albino Corzo, y que toma la decisión de encabezar estas luchas para defender estos territorios de Chiapas. Y no solo de Chiapas, de Tabasco, como decíamos. Ya entra el periodo liberal entre 1863 y 1867. Chiapas sigue envuelto en guerras internas e invasiones proimperiales, como la dirigida desde Francia por Napoleón III y el grupo conservador que respalda a ese emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo. Allí la exclamación del documento que menciona don Ángel Albino Corzo señala que ya se busca la libertad con reforma. Libertad y reforma es la expresión de esta Constitución. El general Porfirio Díaz, que encabezaba en ese entonces la división del Ejército de Oriente, nombra a don Pantaleón Domínguez para que se encargara del gobierno de Chiapas, y allí precisamente viene la secuencia de promover los nuevos pueblos, entre ellos La Libertad. Le sigue Acala y otros municipios más en el estado de Chiapas. Yo creo que sintetizando la expresión libertad es muy fundamental, como decía el licenciado Raúl Vera Sánchez, porque de ello se retoma esa expresión